¿Cómo les va, estudiantes de sexto año? Acá va este tutorial para comprender el trabajo práctico número 4 sobre las derivadas. Una cuestión medio como intuitiva al principio. Paso a compartirles el práctico y empezamos a analizarlo. Este es el práctico, que vamos a empezar a ver el concepto de derivada, pero un concepto intuitivo. Todavía no vamos a utilizar ni la fórmula, ni la definición, ni los teoremas. La primera parte del práctico, fíjense ustedes, habla sobre la función lineal. ¿Qué es lo que me dice de la función lineal? Simplemente me hace recordar que la función lineal tiene esta forma, tiene la parte, este número, el b, que era la ordenada al origen, que era el corte con el eje y, por ejemplo acá, en esta está acá, y la a era la pendiente, la que me indicaba la inclinación, ¿sí? Si la recta era muy empinada o no era tan empinada. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, fíjense. Esta recta y esta recta. ¿Cuál de estas dos rectas es más empinada? Bueno, esta es más empinada, quiere decir entonces que este número va a ser más grande en esta recta, ¿sí? Y va a ser positivo. En las dos, la pendiente es positiva, nada más que en este es un número mayor que este. Que nosotros solíamos hacer como una tipo caminata desde el punto de la ordenada del origen. Camino tantos pasos y subo. Supónganse acá 1, 2, 3 y subo 2. No son acá no estamos en la escala de 1, pero esa es la idea. ¿Sí? Bueno, podemos ver entonces que las dos tienen pendiente positiva, pero que este tiene pendiente mayor que esta. Cuando teníamos rectas como esta que está aquí, la pendiente, ese número A, es 0. Porque la recta, fíjense, la recta tiene una inclinación, cada vez es más chica, más chico el número de la pendiente, en un momento llega a ser 0, que es este el caso en el que llega a ser 0. En ese caso, la ecuación es solamente el número de la ordenada al origen. Por ejemplo, y igual a 4, y igual a 6, ustedes sabrán que cuando son de ese tipo, la función es constante. Y aquí tenemos dos que tienen pendiente negativa, ¿sí? Pendiente negativa. Fíjense que esta tiene una pendiente un poco más, es un poco más inclinada que esta otra, ¿no es cierto? En valor absoluto, tiene esta mayor que esta. ¿Por qué digo en valor absoluto? Porque son pendientes negativas, son números negativos. Por ejemplo, si esta tuviera una pendiente de menos 6, esta va a tener una pendiente de menos 3, ¿sí? Esa es la idea. No son esas las pendientes de acá, pero tenemos esa idea, ¿no es cierto? De que son pendientes negativas y de que esta tiene en valor absoluto el número de la pendiente es mayor que este, en valor absoluto. Bien, vamos a ver, acá antes de empezar el concepto así medio como intuitivo de la derivada, vamos a ver, a recordar qué era lo que nosotros hacíamos en el práctico anterior sobre esto, sobre las gráficas. ¿Se acuerdan que hacíamos todo un análisis de las funciones? Si era creciente, si era decreciente, dónde había máximo, dónde había mínimo, dónde era positiva, dónde era negativa, ¿sí? Bueno, yo acá he graficado, es la misma gráfica, nada más que en las dos imágenes he seleccionado un punto diferente. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que si yo vengo desde el infinito, que vengo por acá en el eje X, hasta más o menos, hasta el 0 debe ser, la gráfica es creciente. Desde el infinito hasta el 0, yo veo que la gráfica crece. Desde el 0 hasta donde decrece, y decrece hasta un número por acá que no alcanzo a ver cuál es, la gráfica es decreciente, y después creciente, ¿sí? Es la misma gráfica las dos. Pero ¿qué pasa? La derivada, ¿para qué me va a servir en este caso? Si yo ya sé que acá es creciente. Bueno, pero en todos los puntos de la gráfica no crece de la misma forma. Hay lugares en los que crece como más rápido y hay lugares en los que crece como más despacio. Supónganse, fíjense acá, si yo acá avanzo un cuadradito, esta gráfica en este punto, si yo avanzo un cuadradito, subió 2 y pico, 2 y medio. En cambio en este, si yo avanzo un cuadradito, subió mucho menos, menos de un cuadradito. ¿Se entiende lo que digo? O sea que yo puedo decir que acá, en este punto, la gráfica crece más rápido que en este punto. La derivada me va a dar un número para este punto y un número para este punto, que ese número me va a decir, bueno, acá crece más rápido y acá no crece tan rápido, ¿sí? Eso va a ser la derivada. Fíjense, por ejemplo, en esta gráfica que marco aquí, es la misma gráfica, nada más que marqué otros puntos. En este punto la gráfica no crece ni decrece. Y en este punto tampoco la gráfica no crece ni decrece.
Y en estos que marco acá, creo que tengo más, acá, por ejemplo, aquí la gráfica decrece, y acá también decrece. Pero, ¿qué pasa? Eso ya lo sabíamos del práctico anterior, pero no decrece de la misma forma. Yo puedo ver que ya que se avanza un cuadradito, baja menos de un cuadradito, pero acá un poco más. O sea que yo puedo decir que aquí la gráfica decrece de una forma y acá decrece de una forma más lenta, ¿sí? Todas estas palabras que estoy usando es todo medio como así, en forma cualitativa, no estoy usando la terminología, simplemente como para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, ¿para qué me va a servir la derivada? Para poder ver en un intervalo de crecimiento, en cada punto, ver cómo crece, porque no en todos los puntos crece de la misma forma. Ya hemos visto gráficamente de que hay algunos puntos que crecen como más rápido y otros más lento. Bueno, vamos a unir las dos cosas que vimos recién para poder darle un pequeño marco teórico a lo que es la derivada. Ya sabemos que la derivada es un valor, un número que está relacionado con un punto sobre cómo crece o cómo decrece. Fíjense, acá está la definición. Dice, el valor de la derivada en cada punto de la función queda determinado por la pendiente, y acá viene la parte que vamos a charlar ahora, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Primero, tenemos que ver qué es una recta tangente. Por ejemplo, esta recta verde es la recta tangente a la gráfica, en este punto. ¿Por qué? Porque solo toca la gráfica en ese punto, acá en este intervalo, acá bien cerquita de la gráfica, lo toca solamente en ese punto, ¿sí? Aquí también tengo la recta tangente en este otro punto. Fíjense que son dos puntos diferentes y podemos ver que las rectas son diferentes, ¿sí? La pendiente de esta recta va a ser la derivada, porque esa me va a estar dando una idea de cómo crece. Fíjense, si yo me paro aquí, la pendiente de esta recta, si yo camino 1, sube casi un 1,5. En cambio acá, si yo camino 1, sube 1, 2, 3. Acá la gráfica es más grande, la pendiente es más grande. O sea que yo voy a decir que en este punto la derivada es menor que en este punto. Son en los dos positivos. ¿Y cuál va a ser ese número? El número va a ser justo la pendiente de esta recta. El número A, ese va a ser la derivada. ¿Sí? Por eso dice que el valor de la derivada en cada punto queda determinado por qué. En este punto, ¿cuál va a ser la derivada? La pendiente de esta recta. ¿Y qué recta es esta? Es la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo comparando dos positivas. Acá fíjense que, ¿cuánto sería? En este punto habíamos dicho que la gráfica no crece ni decrece, y la recta queda horizontal. La recta, ¿qué pendiente tiene esta recta acá? Pendiente 0. Quiere decir que en este punto donde la gráfica no crece ni decrece, la pendiente es, la derivada es 0. Igual que en este punto. Entonces, cuando la gráfica está creciendo, yo veo que las derivadas van a ser positivas, ¿sí? Porque son las pendientes de esta recta. Cuando la gráfica no crece ni decrece, la derivada es 0. Y cuando la gráfica decrece, que era en este intervalo, ¿se recuerdan ustedes que en este intervalo la gráfica decrecía, era decreciente? Podemos ver por la pendiente de la recta que en este punto la derivada va a ser un poco mayor en valor absoluto que acá. Cuando digo valor absoluto es porque estoy hablando de números negativos. Estoy diciendo que acá, si acá la pendiente de esta recta es menos 3, acá va a ser menos 1, menor. Pero ya sé que cuando las gráficas son decrecientes, las derivadas son negativas. ¿Sí? Ese es el concepto más o menos de derivada, ¿sí? Muy cualitativo por ahora. Acá ustedes lo que tendrán que hacer es indicarme, ya tienen una gráfica que no es la misma de la otra, un punto, y me tienen que decir cómo es la derivada de la función en ese punto. Analizando solamente en forma cualitativa, solamente decirme el signo. ¿Qué signo tiene la derivada? Aquí, ¿qué signo tiene en cada uno de los gráficos? ¿Sí? Y aquí, en este ejercicio 2, les doy dos gráficas y ustedes tienen que comparar, porque acá las dos serán o positivas o negativas, y decirme de las derivadas en este punto, ¿en qué punto va a ser mayor o en qué punto va a ser menor la derivada? ¿Sí? Bueno, imagínense, ahora vuelvo un poquito acá para ver una gráfica de estas que teníamos. Está, bueno, se me escapó, vamos a bajar aquí un poquito. Estas. Imagínense que yo hago una tabla.
pongo una tablita, como ustedes saben que hemos hecho muchas veces, para relacionarlo con un gráfico, pongo valor de X, y al lado voy poniendo un valor relacionado con ese X. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una tablita y voy a anotar de cada punto de esta función, de cada valor de X, voy a anotar cuánto vale su derivada. A ver, cuando X vale menos 2, la derivada, que era la pendiente de esta recta, me dio 3. Si me pongo un poquito más acá, cuando X vale 1, la pendiente de la recta, que va a ser un poco menos inclinada, puede ser 1, supónganse, 1. Y así voy anotando en esa tabla cada una de las derivadas de cada uno de los puntos de esta gráfica. Entonces me va a quedar una tablita. Cuando X vale menos 2, 3, cuando X vale menos 1, 2, acá cuando X vale 0, fíjense que la pendiente de la recta era 0, o sea, la derivada es 0. En esta parte van a ser todos números negativos, van a ir cambiando, algunos van a ser más grandes, otros más chicos, van a llegar a un valor que cuando X vale, no sé qué número dice acá, va a ser 0 y así sucesivamente. Yo voy a completar una tabla con todos esos valores, ¿sí? Bien, cuando yo tengo toda esa tabla, yo podría todos esos datos pasarlos a una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Es lo que nosotros vamos a llamar, que se llama función derivada. ¿Qué es la función derivada? Es la colección de todos los puntos, de todas las derivadas de cada uno de los puntos de la gráfica. Fíjense en esta, es la misma gráfica, nada más que tengo el cursor me está marcando dos puntos diferentes. Fíjense aquí, tengo una gráfica, la gráfica esta es la gráfica de una función f, fíjense, la azul es la gráfica de una función. Y yo aquí tomo, en este punto, marcamos este punto donde está el cursor. Acá yo sé que la derivada es positiva, ¿por qué? Porque si yo me imagino la recta tangente acá, va a ser una recta de este tipo, es una recta con pendiente positiva, ¿sí? Pendiente positiva. Entonces supónganse que me dio 4. Entonces, ¿qué hice? Yo tomé ese x. Cuando x vale 2, marqué x vale 2, marqué el 4. Y así fui haciendo con todos los puntos. Acá la pendiente acá de la pendiente de la recta, la derivada era menor, porque ya se está acercando a ser casi horizontal, cada vez es menos empinada, entonces por eso acá va decreciendo, decreciendo. Cuando llego a este punto, que en la misma gráfica, cuando llego a este punto, acá la gráfica no crece ni decrece, entonces me da 0, la derivada era 0. Entonces fui acá y marqué 0. Entonces yo ¿qué he hecho? He trasladado de cada uno de los puntos cuánto vale su derivada. Y lo fui anotando abajo. Entonces, a esta gráfica se le llama función y a esta se le llama función derivada. Está en relación a derivada de f. Esta es f, esta es la derivada de f. ¿Sí? Yo acá lo que les pido a ustedes es que analicen un poco más la gráfica. Por ejemplo, acá les marco, fíjense, les marco que en estos dos puntos ustedes me digan cómo es acá, cómo sería la pendiente de la recta, cómo sería la derivada, y por qué está marcada acá, ¿sí? Igual que en este punto. Y después, acá van a tener un Word anexo donde van a tener gráficas de función, las azules y las rojas, que son las derivadas, pero de varias funciones, creo que son 4 o 5. O sea que son varios gráficos, todos mezclados, y ustedes tendrán que relacionar un gráfico con su derivada. ¿Cómo van a hacer? Y bueno, tendrán que tratar de poner una arriba de la otra y ver si coinciden. Los puntos más fáciles de ver para que coincidan es decir, bueno, acá, en este punto que estoy marcando acá, la derivada tiene que ser 0. O sea que yo cuando ponga que coincidan los ejes, yo voy a tener que ver que la derivada acá me dé 0, que en este caso coincide. Y después ver, cuando la gráfica es creciente, la función es creciente, la derivada tiene que estar positiva. Cuando la gráfica es decreciente, la derivada tiene que ser negativa. Acá les pido como un ejercicio averiguar qué relación tiene todo esto que estamos viendo de la derivada con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, que ustedes lo vieron en cuarto año, ese movimiento en física, no en matemática, en física. Ustedes pueden averiguar, no les estoy pidiendo que lo puedan aplicar, porque bueno, recién estamos viendo esto en forma cualitativa, pero que sí ustedes puedan averiguar qué relación tiene con esto. ¿Cómo lo averiguan? Por Google, le preguntan
a los profesores de física del año pasado, como ustedes quieran, averiguar y escribir un texto donde ustedes más o menos puedan ver qué relación hay. Bueno, esta parte del práctico es la que yo les quería explicar. La siguiente parte del práctico, que es el álgebra de las derivadas, eso ya tienen ahí un montón de enlaces para estudiar. Bueno, espero que les haya servido, chicos.